Hola canal, mi nombre es Esteban, y esta es mi historia. He trabajado más de 15 años como despachador nocturno en la terminal de autobuses de Guadalajara. Mi turno empieza a las 9 y termina a las 6 de la mañana. No es un trabajo fácil, pero uno aprende a convivir con la soledad, el silencio y ese ruido constante del motor de los autobuses que parecen respirar aún cuando están apagados. Las madrugadas en una terminal son raras. Hay un tipo de quietud que no se siente en ningún otro lugar. Los pasillos parecen más largos, las luces parpadean con una frecuencia extraña y cada sonido, un papel que cae, una puerta que se cierra, se amplifica hasta parecer un susurro. Yo ya estaba acostumbrado a eso. Pero hubo una noche en la que el silencio se rompió de una manera tan antinatural que hasta hoy sigo sin poder entender qué fue lo que realmente pasó. Eran las 3 de la madrugada del 3 de septiembre de 2020. Estaba en el módulo principal revisando el registro de unidades. Todo estaba en orden. El último autobús había llegado media hora antes y no había ninguna salida programada hasta las 4. De pronto, escuché un motor acercándose. No era raro oír vehículos por la avenida, pero ese sonido era distinto, no se oían los cambios de velocidad ni el roce de las llantas sobre el pavimento, solo el motor constante, como si flotara. Me asomé por la ventana y vi los faros de un autobús acercándose por el carril principal. Entró despacio, muy despacio, hasta detenerse justo en el andén 6, con una precisión que ni los choferes más experimentados logran a esa hora. Pero algo me llamó la atención, no había nadie en el asiento del conductor. Pensé que tal vez el reflejo del parabrisas me estaba engañando, así que me acerqué. El motor seguía encendido. Las luces interiores estaban prendidas y el aire acondicionado sonaba leve, igual que cuando los pasajeros se acaban de bajar. Esperé un momento, mirando a los costados por si el chofer salía de los baños o de la cafetería, pero no había nadie. Ni siquiera había huellas frescas en el piso húmedo del andén. Subí al autobús con la linterna en mano. El interior olía a gasolina y a metal caliente. En los asientos había varias maletas abiertas, botellas de agua, chamarras dobladas. Todo indicaba que los pasajeros se habían ido hace apenas unos minutos, pero no había rastro de ellos. Caminé por el pasillo, encendiendo cada lámpara a mi paso, y en la última fila encontré un boleto de viaje con la ruta Mazatlán-Guadalajara, salida a las 9 de la noche. El número de unidad era 3478. Me sonaba familiar. Muy familiar. Recordé haber escuchado ese número en los archivos antiguos de mantenimiento. Busqué el registro en mi tableta, pero no aparecía. Entonces, abrí el sistema general y lo encontré en el apartado de vehículos siniestrados. Esa unidad había sido incendiada en un accidente 2 años antes, en una curva cerca de El Salto. Todos los pasajeros habían muerto. Mi respiración se detuvo. Cuando bajé la mirada, noté algo extraño en el suelo, una mancha oscura, extendida a lo largo del pasillo. La seguí con la linterna y me llevó hasta la parte trasera del autobús. Allí, la mancha se hacía más espesa, como si alguien hubiera sangrado en el lugar. Al acercarme, sentí un cambio repentino de temperatura. El aire se volvió pesado, gélido. La linterna titiló, y por un segundo, las luces del autobús se apagaron. En la oscuridad, escuché algo, un murmullo bajo, como el sonido de muchas voces hablando a la vez, pero sin formar palabras. Encendí la linterna de nuevo y vi algo que me heló la sangre. El vidrio trasero estaba cubierto de marcas de manos, desde el borde hasta el centro, todas impresas desde adentro. Eran muchas, de diferentes tamaños, como si hubieran intentado salir. Retrocedí asustado y tropecé con una mochila. Al abrirla, encontré un celular encendido. En la pantalla había un video pausado, aparentemente grabado desde uno de los asientos del autobús. Le di play. El video mostraba a varios pasajeros dormidos mientras el autobús avanzaba por una carretera envuelta en neblina. Luego, de repente, una silueta cruzó frente a los faros. El conductor frenó, se escucharon gritos, y la cámara cayó al suelo. El video terminó ahí. En ese momento, algo golpeó la puerta frontal desde afuera. Pensé que era el guardia, así que grité su nombre, pero no respondió. Me acerqué lentamente y miré por el parabrisas. No había nadie.
Solo la terminal vacía y el eco de mi propia respiración. De pronto, el motor se encendió solo. Las luces se apagaron y encendieron al mismo tiempo. El autobús empezó a avanzar sin conductor. Intenté bajar, pero la puerta se cerró con un golpe. Corrí hacia la palanca de emergencia, la jalé y logré forzarla justo cuando el vehículo empezó a moverse más rápido. Salté al andén y caí rodando. Desde el suelo, vi cómo el autobús seguía recto hasta desaparecer por el portón principal, con las luces traseras encendidas. Llamamos a la policía y revisamos las cámaras de seguridad. Lo que vimos fue aún peor. El video mostraba al autobús llegando por sí solo, deteniéndose y luego arrancando otra vez sin que nadie subiera o bajara. Pero lo más perturbador fue un detalle que notamos al reproducirlo cuadro por cuadro. En el último segundo, antes de que el vehículo se alejara, una figura oscura apareció asomándose por la ventanilla del conductor, sin rasgos, sin rostro, observando directamente hacia la cámara. Pensé que ese sería el final, pero no fue así. 2 noches después, mientras hacía el turno en la oficina, el sistema de registro marcó la entrada de la unidad 3478. El sensor de movimiento detectó un vehículo en el andén 6. Fui de inmediato. El lugar estaba vacío. Solo el aire olía a combustible fresco. Minutos después, las luces del andén parpadearon y, en la pared del fondo, se proyectó una sombra. La silueta de un autobús, con sus faros encendidos, avanzando lentamente, pero allí no había nada. Desde entonces, la terminal entera evita mencionar ese número. El sistema lo tiene bloqueado, pero a veces aparece de nuevo, en los reportes automáticos, con una línea que dice, llegada registrada, sin conductor. Muchos creen que la 3478 sigue completando el mismo trayecto cada noche, reviviendo su último viaje entre Mazatlán y Guadalajara, deteniéndose siempre en el mismo punto, buscando a los pasajeros que nunca llegaron. Yo lo creo también. Porque una madrugada, al revisar las cámaras del portón, vi su reflejo, los faros encendidos, avanzando despacio entre la niebla. Y aunque no pude verlo del todo, juraría que alguien estaba detrás del volante, alguien que no debía estar vivo. Hola canal, mi nombre es Claudia, y esta es mi historia. Soy enfermera y durante varios años trabajé en el Hospital General de Tepic. Mi rutina era agotadora, pero había algo que me ayudaba a sobrellevarla. Los fines de semana viajaba a Puerto Vallarta para ver a mis padres y a mis sobrinos. Ese trayecto por la sierra era mi escape. Siempre tomaba el mismo autobús, el de las 10 de la noche, de la línea Turismo del Pacífico. Ya conocía a varios de los choferes, pero mi favorito era Raúl, un hombre tranquilo, de voz ronca y sonrisa amable. Decía que conocía cada curva de la carretera como la palma de su mano. Viajar con él me daba seguridad. En esas horas de camino solía quedarme dormida y cuando despertaba ya olía a mar. Pero la noche del 18 de junio de 2021, todo cambió. Ese día, el hospital tuvo una emergencia y no pude salir a tiempo. Llegué a la terminal corriendo, con el uniforme aún puesto y el cabello deshecho. Eran las 10:20 cuando me acerqué al mostrador. La chica de taquilla me dijo que el autobús de Vallarta aún no había salido, que había tenido una demora en la revisión mecánica. Me pareció raro, porque Raúl era muy puntual. Me senté a esperar junto a un señor de sombrero y una pareja con un bebé envuelto en una cobija azul. Pasaron unos minutos. El silencio era total, solo el zumbido del fluorescente parpadeando sobre nuestras cabezas. De pronto, un motor se escuchó en la rampa de entrada. Todos volteamos. Un autobús venía avanzando lentamente, con las luces encendidas. Se detuvo justo frente al andén 8. Al principio todo parecía normal. Pero el conductor no bajó. Esperamos. Nadie salía. El motor seguía encendido. El aire acondicionado sonaba. La puerta permanecía abierta, dejando ver el interior iluminado. Finalmente, el señor del sombrero murmuró algo como seguro se quedó dormido y subió para avisarle. Yo lo seguí. Adentro, el aire olía a humedad y metal caliente. Los asientos estaban desordenados y algunos tenían mantas, termos, mochilas, como si la gente se hubiera levantado y dejado sus cosas ahí.
pero no había ni un solo pasajero. El señor caminó hasta la parte delantera y se detuvo. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie. Solo el motor, rugiendo bajo nuestros pies. ¿Raúl?, dije en voz baja, esperando una respuesta. Nada. La mujer de la taquilla se acercó desde afuera, gritando que esa unidad ya había salido 3 horas antes rumbo a Vallarta y que, según el rastreo, debía haber llegado hace rato. El señor del sombrero se persignó y bajó apresurado. Yo me quedé sola, paralizada, mirando ese pasillo vacío iluminado por la luz tenue. Fue entonces cuando lo vi. En el parabrisas había una huella de mano ensangrentada. No era grande, era como la de un niño. Estaba seca, pero claramente reciente. El sonido del motor se hizo más profundo. El tablero comenzó a parpadear y el radio, que estaba apagado, encendió solo. Primero se escuchó estática, luego una voz distorsionada, conocida. Era Raúl. Pasajeros, no bajen, aún no, el camino está cerrado. El miedo me paralizó. Miré alrededor buscando una explicación racional, pero no la había. La voz volvió, más débil, como si viniera desde lejos. Claudia, no bajes. ¿Cómo sabía mi nombre? La linterna del pasillo se apagó. Todo el interior del autobús quedó en penumbra. En la oscuridad, escuché un leve golpeteo, como pasos entre los asientos. Encendí la linterna de mi celular y apunté hacia atrás. Por un segundo, vi algo, una figura sentada en el asiento central, con la cabeza ladeada. Pero al parpadear, ya no estaba. Corrí hacia la puerta para salir, pero se cerró de golpe. La temperatura subió. El aire se llenó de olor a goma quemada. El tablero marcó una alerta roja, sobrecalentamiento del motor. Intenté apagarlo girando la llave, pero no había llave. El autobús se movió solo. Las ruedas chirriaron al avanzar unos metros. Yo gritaba, golpeando la puerta, pero nada cedía. Fue cuando me giré hacia el pasillo que lo vi. Los asientos estaban ocupados. Decenas de siluetas inmóviles llenaban el autobús. Rostros sin color, algunos deformados, otros con la piel ennegrecida. Había un niño de pie junto al pasillo, sosteniendo una cobija azul. Era el mismo bebé que había visto con la pareja en la sala de espera. La cobija estaba vacía. Los ojos de las figuras se movieron lentamente hacia mí, todos al mismo tiempo. No hice más que gritar. Sentí que el aire se me iba y que las piernas me temblaban. Entonces, el radio volvió a sonar. Llegamos, pero nadie bajó. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en la enfermería de la terminal. Una doctora me decía que me habían encontrado desmayada a 1 metro del autobús y que el vehículo estaba estacionado exactamente igual que antes, sin conductor, con el motor encendido. El supervisor me pidió que relatara lo que había visto. No supe cómo explicarlo. Él solo asintió y me dijo que esa unidad, la 2195, no debía existir. Que estaba registrada como destruida desde hacía 3 años en un accidente rumbo a Vallarta, donde el autobús se había incendiado tras una falla en los frenos. Murieron 14 pasajeros. Entre ellos, un matrimonio joven y su hijo de 6 meses. El conductor también se llamaba Raúl. Durante semanas no pude dormir. Soñaba con los mismos rostros, con el pasillo lleno de humo y la voz repitiendo mi nombre. Intenté olvidarlo, pero algo seguía regresando. Cada vez que escuchaba un radio encendido, la estática parecía formar las mismas palabras: no bajes, aún no. Lo más aterrador ocurrió 1 mes después. Esa noche, volví a pasar por la terminal para recoger un envío. Eran casi las 10. Mientras esperaba, el altavoz anunció una llegada: Ruta Tepic-Vallarta, Unidad 2195, Andén 8. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué lentamente al pasillo. El andén 8 estaba vacío, pero el aire olía a combustible y a humo. En el suelo, justo donde el autobús se había detenido aquella noche, había una mancha de aceite con forma de huella humana. Desde entonces, nadie del personal utiliza ese andén. Dicen que cada tanto,
cuando el reloj marca las 10:20, se oye el motor de un autobús encenderse solo. Nadie se acerca, y el sistema siempre registra lo mismo, llegada completada, sin conductor. Yo lo sé bien. Porque esa fue la misma hora en que aquel viaje debía haber salido, y porque todavía sueño con Raúl mirándome por el espejo retrovisor, repitiendo con voz cansada, desde algún lugar entre la carretera y la oscuridad: pasajeros, no bajen, aún no. Hola canal, mi nombre es Julián, y esta es mi historia. He trabajado más de 20 años como técnico de mantenimiento en la terminal de autobuses de Torreón. No es un empleo glamuroso, pero me gusta. Trabajo solo, de noche, con olor a grasa y diésel como compañía. Hay algo en el silencio del taller que me calma, el zumbido de las luces viejas, el crujido del metal cuando baja la temperatura, y el sonido de algún motor que se enfría después de un largo viaje. A esas horas, uno se siente invisible. La ciudad duerme, los choferes descansan en sus literas, y solo el reloj parece tener voz. Pero aquella madrugada de octubre del 2018, algo rompió esa calma, algo que jamás logré explicar sin que me miraran como loco. Eran las 2:20 de la madrugada. Me quedaba una hora para terminar mi turno. Estaba revisando una unidad recién llegada de Durango cuando escuché el ruido de un motor viejo, un sonido profundo, como de una máquina que se arrastra. Me asomé por la ventana y vi que un autobús avanzaba lentamente por la rampa lateral, la que da hacia los talleres, no hacia los andenes. Me extrañó, porque esa zona estaba cerrada al tráfico. Caminé hacia la puerta principal del taller mientras el eco del motor resonaba entre las paredes. Cuando salió de la penumbra, pude ver su número pintado en la parte delantera, Unidad 4119. Lo primero que pensé fue, eso es imposible. La 4119 había sido declarada pérdida total 3 años antes, después de un accidente en la carretera a Parras. El conductor murió calcinado dentro del vehículo, y los restos quedaron en un depósito al sur de la ciudad. Yo mismo había visto la carrocería destrozada, negra por el fuego. Pero esa noche, el autobús estaba ahí. Completo. Limpio. Con las luces encendidas. El vehículo se detuvo justo frente al taller. El motor siguió encendido, vibrando. No había nadie en el asiento del conductor. Subí con cautela. El aire dentro era sofocante, cargado con olor a diésel, humo y algo más, un tufo agrio que recordaba a metal quemado. Las luces interiores parpadeaban. En los asientos había polvo, pero no tanto como esperaría de una unidad fuera de servicio. Sobre el asiento del conductor encontré un cigarro recién apagado en el cenicero, todavía soltando un hilo de humo. Y a un lado, una taza de café tibio, con el líquido aún moviéndose, como si alguien la acabara de colocar. Intenté apagar el motor. Busqué la llave, pero no había ninguna puesta. Sin embargo, el motor seguía rugiendo, constante, como si respirara. Encendí mi linterna y avancé por el pasillo. Cada paso sonaba hueco, como si pisara una caja metálica vacía. En la fila 12 vi una mochila abierta. Dentro había un cuaderno, un reloj roto y una credencial plástica. La saqué para verla mejor. Decía, Tomás Villalobos, operador de Ruta 22. Sentí como se me erizaba la piel. Tomás era el chofer que había muerto en el incendio de esa misma unidad. De pronto, escuché algo detrás de mí, un golpe seco. Me giré rápido. Nada. Solo el reflejo de mi linterna en el vidrio trasero. Pero entonces lo noté, mi reflejo no estaba solo. En el cristal del último asiento, detrás de mi silueta, se veía claramente otra figura sentada, quieta, mirando hacia adelante. No se movía, no parpadeaba. Volteé directo hacia el asiento, y estaba vacío. Empecé a sentir pánico. Quise salir, pero las puertas se cerraron con un golpe. El sonido metálico retumbó por todo el autobús. Intenté abrirlas manualmente, pero el sistema hidráulico estaba activo. No respondían. El tablero comenzó a parpadear y el radio del conductor se encendió solo. Primero se escuchó pura estática, pero luego una voz masculina surgió entre los ruidos. Aquí la 4119, ya llegamos. Repito,
ya llegamos, pero no hay nadie. Reconocí la voz. Era Tomás. La misma voz de la credencial que sostenía en mis manos. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Del suelo empezó a salir una niebla espesa, blanca, como vapor. Las luces interiores se encendieron una por una, desde la parte trasera hacia el frente. En cada fila, las sombras comenzaron a tomar forma, personas sentadas, inmóviles, con el cuerpo cubierto de hollín y la ropa quemada. Algunos giraban la cabeza lentamente hacia mí. Grité. Corrí hasta la puerta del conductor, pero el parabrisas se cubrió de manchas oscuras, como si algo se derritiera sobre el cristal. El olor a humo y carne quemada me hizo vomitar. La voz del radio volvió, más fuerte, más cercana. No frena, no frena, no frena. El motor rugió con fuerza. Las ruedas chirriaron. El autobús comenzó a moverse solo dentro del taller. Yo tropecé y caí entre los asientos, mientras las sombras me miraban. Una de ellas levantó el brazo, señalando hacia adelante, con la piel goteando ceniza. Me arrastré hasta la puerta y logré abrirla usando la palanca de emergencia. Salté al suelo justo cuando la unidad golpeó la barra y se detuvo. Me levanté temblando, con las manos manchadas de hollín. El autobús estaba completamente quieto, sin luces, sin sonido. El motor estaba frío, como si jamás hubiera estado encendido. Cuando llegó el guardia, me encontró sentado en el suelo, temblando. Revisamos las cámaras. Lo que grabaron me heló la sangre. La unidad no apareció entrando por la rampa, simplemente surgió en el cuadro, como si hubiera estado ahí desde siempre. Se estacionó sola, encendió sus luces, y luego, se apagó. Al día siguiente, el jefe de mantenimiento confirmó que el número de serie de esa unidad correspondía exactamente al autobús incendiado en 2015. Fue imposible que existiera. Y sin embargo, lo había tocado, lo había olido, había estado dentro de él. Decidieron clausurar esa zona del taller. Pero 2 semanas después, un guardia de turno reportó haber escuchado un motor encenderse solo en la madrugada. Cuando fue a revisar, encontró marcas de ruedas frescas en el piso, como si una unidad se hubiera movido de su lugar. Yo renuncié poco después. No podía seguir escuchando los ruidos del metal, ni soportar el olor a diésel sin recordar esa voz en la radio. Cada año, en octubre, los sensores de movimiento del taller se activan solos alrededor de la misma hora, 2:20 de la madrugada. Y aunque nadie ha vuelto a ver físicamente la unidad, las cámaras captan siempre el mismo destello, 2 faros encendidos y una figura al volante que parece mirar directo a la lente. A veces pienso que Tomás sigue manejando la 4119, atrapado en un viaje que nunca terminó. Y que cada vez que la niebla cubre la terminal, el taller vuelve a recibirlo, sin pasajeros, sin conductor, pero con el motor encendido. Hola canal, mi nombre es Ramiro, y esta es mi historia. Durante más de una década trabajé como operador de ruta regional entre Morelia y Huetamo. Mi trabajo era sencillo, recoger pasajeros en los pueblos, entregar paquetería y llegar a tiempo a la terminal principal. La carretera que une esas 2 ciudades es vieja, estrecha y con muchas curvas. A mí me gustaba conducir de noche, cuando todo estaba en silencio y solo mis faros cortaban la oscuridad. Pero hubo una noche, hace ya 5 años, en la que ese silencio se rompió con algo que nunca olvidaré. Era septiembre, temporada de lluvias. Salí de Huetamo poco antes de las 11 de la noche. No llevaba muchos pasajeros, apenas 5, una pareja de ancianos, un joven con mochila, una mujer con un niño dormido y un señor que se sentó al fondo. Llovía con fuerza, tanto que el parabrisas apenas me dejaba ver. En esa carretera, cuando el agua cae, parece que el mundo entero se vuelve un solo espejo negro. Todo iba normal hasta que llegamos a una curva cerrada conocida como la Herradura, un tramo peligroso donde varios vehículos se habían accidentado. De pronto, el tablero parpadeó y el motor comenzó a perder potencia. Intenté cambiar de velocidad, pero la palanca se atoró. El autobús se apagó. Quedamos completamente a oscuras. Giré la llave varias veces, sin éxito. Los pasajeros murmuraban inquietos. La mujer del niño preguntó si todo estaba bien. Yo traté de calmarla,
pero en realidad sentía el corazón golpearme el pecho. Afuera, la lluvia caía con tanta fuerza que parecía golpear el metal como si quisiera entrar. Encendí la linterna y bajé a revisar el motor. El aire olía a tierra mojada y diésel. Cuando abrí la tapa, noté que el motor estaba frío, demasiado frío, como si llevara horas apagado. No entendía nada. Volví a subir, empapado, y vi que los asientos estaban vacíos. En menos de 2 minutos, los 5 pasajeros habían desaparecido. Busqué por todo el pasillo, llamando a cada uno por las descripciones del boleto. Nadie respondió. La puerta trasera estaba cerrada, igual que la delantera. No había rastro de que alguien hubiera salido. Ni huellas mojadas, ni mochilas olvidadas. Solo un silencio pesado, antinatural. Entonces escuché un ruido, el llanto de un niño. Venía del fondo. Me acerqué despacio, con la linterna temblando en mi mano. El sonido se detuvo. Solo quedaba el eco de mi respiración. Cuando apunté la luz hacia el último asiento, lo vi, una figura pequeña, encorvada, cubierta con una cobija azul. Me agaché, pensando que era el niño de la mujer. Tranquilo, hijo, le dije, todo va a estar bien. Pero cuando levanté la cobija, no había nada. Solo una marca oscura en el asiento, como si algo húmedo se hubiera filtrado a través de la tela. Retrocedí y el autobús se encendió solo. Las luces interiores parpadearon, el motor rugió y el tablero volvió a iluminarse. En el parabrisas se formó una capa de vaho, y sobre ella, lentamente, apareció una mano que trazó una línea de arriba hacia abajo. Luego otra. Como si alguien del otro lado intentara borrar el empañado. Y ahí fue cuando lo vi, el reflejo de una silueta en el asiento del conductor. No era yo. La figura tenía el rostro completamente negro, como cubierto de ceniza. Sus ojos eran 2 huecos blancos. Me miraba directamente. Salté hacia atrás, gritando. El motor aumentó de velocidad, los faros se encendieron y el vehículo comenzó a moverse cuesta abajo. Intenté tomar el volante, pero el asiento estaba vacío y rígido, como si algo invisible lo sostuviera en su lugar. El autobús tomó velocidad. Las curvas se sucedían una tras otra, y yo apenas podía mantenerme de pie. Sentía el viento entrar por las rendijas, escuchaba pasos arriba, en el techo. «Basta», grité, «detente». La figura volvió a aparecer en el espejo retrovisor, más cerca esta vez. Detrás de ella, los asientos comenzaron a llenarse de sombras. Eran los pasajeros, el joven, los ancianos, la mujer. Todos tenían el rostro pálido y los ojos vacíos. El niño apareció al lado de la madre, moviendo la cabeza con lentitud, observándome sin expresión. El autobús avanzaba sin control. De pronto, una luz blanca lo cubrió todo. Cerré los ojos. Sentí un golpe seco, un ruido sordo, y nada más. Desperté en el hospital, con el cuerpo lleno de raspones. Un paramédico me dijo que me habían encontrado inconsciente en medio de la carretera, a unos metros de un barranco. No había ningún autobús. Solo las huellas de llantas marcadas hasta el borde del precipicio. Conté lo que recordaba, pero nadie me creyó. Dijeron que quizá me quedé dormido y caí por la puerta. 2 días después, el jefe de la línea me llamó. Estaba pálido. Me mostró una fotografía tomada por la policía, un autobús completamente calcinado, encontrado al fondo del barranco. Era la unidad 243, la misma que yo conducía. Pero lo imposible era esto. La matrícula coincidía con una unidad que se había incendiado 5 años antes, también en la herradura. El conductor de aquella tragedia se llamaba igual que yo, Ramiro Méndez. No pude seguir trabajando. Cada noche soñaba con ese camino, con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y la mano marcando el vidrio desde el otro lado. 1 año después, volví a pasar por esa carretera como pasajero, intentando cerrar el ciclo. Era de noche. En el kilómetro 47, el autobús en el que viajaba disminuyó la velocidad. El chofer dijo que había visto algo adelante. Me asomé por la ventana, y lo vi. Un autobús igual al mío, viejo,
oxidado, con las luces encendidas, estaba detenido al borde del camino. Dentro, pude ver las siluetas de varios pasajeros inmóviles. En el asiento del conductor, una figura me miraba. No puedo explicar cómo, pero supe que era yo mismo. Desde entonces, cada temporada de lluvias, los traileros que cruzan por ese tramo cuentan lo mismo. Un autobús viejo aparece de repente, encendido, sin nadie al volante, avanzando lentamente cuesta abajo, para luego desvanecerse entre la neblina. Yo lo sé. Lo que vieron no es una leyenda. Porque cada noche, a la misma hora en que ocurrió el accidente, despierto sobresaltado escuchando el mismo sonido, el motor de la 243 encendiéndose solo, esperándome para continuar el viaje que dejé inconcluso.